Gracias por estar con nosotros en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Como ustedes lo saben, la zona norte del país es la más afectada por el COVID-19 en Costa Rica, pero tiene una situación realmente muy tirante. Por un lado, hay algunas fuerzas políticas y económicas que señalan la necesidad inminente del ingreso de extranjeros en condición irregular migratoria, con el fin de no perder la producción de una zona que depende casi exclusivamente de la producción agrícola. Por otro lado, por supuesto, tenemos la transmisión del COVID-19 en esa zona. Por otro lado, tenemos una discusión que se armó aquí en Noticia Monumental entre el alcalde de San Carlos, don Alfredo Córdoba, y el Poder Ejecutivo. Por otro lado, tenemos hoy a la vicepresidenta Campbell viajando hoy a la zona, reuniéndose con los alcaldes de la zona para intentar arreglar de alguna manera la situación. Y finalmente tenemos, por supuesto, el temor del resto del país de que esto se disgregue aún más. Por eso yo le pedí a dos diputados de la zona de San Carlos. Uno es don Luis Ramón Carranza, del Partido de Acción Ciudadana, y la otra es doña María José Corrales, del Partido de Liberación Nacional, que han tenido además posiciones específicas sobre lo que está pasando en la zona norte, que nos acompañaran a esta hora. Don Luis Ramón, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué solución le encuentra usted a esto cuando los empresarios pelean el ingreso de los irregulares, pero al mismo tiempo pareciera, según todas las denuncias, que han relajado todos los controles sanitarios? Don Luis Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por permitirme. Muy buenas tardes para mi compañera María José. En primer lugar, hoy precisamente leí un artículo que los países exitosos en la atención de esta pandemia son aquellos que han dejado en manos de los expertos la atención precisamente de la misma, y los países que hoy sufren la mayoría de muertes producto de esta enfermedad son aquellos en donde los políticos han asumido el control, y ahí vemos a Brasil, a Nicaragua, que lo tenemos cerca, y al mismo Estados Unidos. Costa Rica le apostó a los técnicos. Costa Rica le apostó al liderazgo que tiene, y ustedes y algunos han reclamado el liderazgo que ha ejercido el ministro de Salud, el presidente ejecutivo de la Caja, y yo sostengo que la pandemia vamos a salir victoriosos si mantenemos ese criterio. No podemos y no debe de ninguna forma soltarse ese poder a los políticos. Ahora bien, sí es necesario que las autoridades escuchen a la gente de territorios, y en esa línea yo creo que fue la reunión de hoy, donde yo estoy conectado virtualmente. No tenía ya una agenda porque también el tema, y María José me coincide conmigo, el tema de caminos de rutas nacionales es urgente, y yo estaba atendiendo ese tema, pero me conecté virtualmente para participar de la reunión. Entonces yo creo que la línea de hoy es la retroalimentación sin que las autoridades competentes le suelten ese poder a los políticos, porque ahí sí no podemos. Doña María José, ¿a usted qué le parece lo que ha ocurrido en la zona norte? Porque realmente la situación, pese a que uno intente entenderla, es muy tirante, o fue muy tirante, entre el gobierno local, los empresarios, la gente que se dedica ilegalmente a pasar a migrantes indocumentados, y por supuesto la preocupación de todos. Doña María José, muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos ustedes, Randall, Ramón, y a todas las personas que nos escuchan. Hacer la aclaración que me encuentro en el vehículo, estoy estacionada en este momento para evitar malentendidos. Evidentemente, como vecina de la zona norte, pero sobre todo como representante de estos cantones, hemos estado sufriendo y hemos estado viendo la preocupación, cómo nos ha afectado directamente a nosotros el tema pandémico. Como bien usted menciona, en los últimos días se han estado haciendo muchos dimes y diretes, lastimosamente tiñendo una situación importante y preocupante como es la atención de la pandemia con tintes políticos, que eso no lo podemos permitir. Aquí únicamente tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar de manera directa, justamente buscando las soluciones que requiere la zona norte del país ante la crisis que estamos viviendo. A raíz de esto, y desde mi despacho, hemos estado también en concordancia con el Poder Ejecutivo y con muchos otros actores, tanto de los sectores que se están viendo afectados en la región: turismo, agro, comercio, las mismas familias que están
pidiendo a gritos algunas soluciones, buscando esas soluciones y siendo un interlocutor más para poder llevar justamente agua clara a nuestra región, porque nosotros realmente estamos bastante preocupados. Entendemos la situación de salud, somos respetuosos de las medidas técnicas que decida el ministro de Salud, pero no podemos callar ante la falta de integralidad que se está dando para la atención de la pandemia, principalmente en la zona norte, donde evidentemente tenemos un flujo migratorio importante, donde evidentemente nuestra economía natural es gracias a una mano de obra nicaragüense, pero que también estamos afectando de una u otra manera esa poca actividad que se estaba generando y que podemos venir también a evidenciar justamente esa falta de estrategia. Por esa razón es que, le solicité y hablé con la señora vicepresidenta, Epsi Campbell, y hoy tuvimos una reunión importante en la que hubo bastante gente interesada en conversar, interesada en dialogar, pero sobre todo para buscar decisiones en conjunto, decisiones que lleven beneficio a todas las comunidades, pero lastimosamente lo único que se nos hace es un recuento de todo lo que se ha hecho y no se nos planta una estrategia a futuro. Esperamos, y la única respuesta positiva que sí obtuvimos hoy y que me alegra bastante que se haya considerado, es una solicitud que le había hecho el señor presidente la semana anterior de conformar una comisión interinstitucional de alto nivel para la zona norte que sea permanente, en la cual se puedan tomar en conjunto, porque eso que decía el diputado Carranza es importante, son las soluciones técnicas y políticas que se toman aquí en Casa Presidencial, pero que también se tienen que considerar los factores reales de una región totalmente distinta y de una región que requiere justamente involucrarse en la toma de decisiones. Don Luis Ramón, usted que estuvo conectado a la reunión esta mañana, le voy a hacer una pregunta directa. ¿Las empresas de la zona norte, las empresas agrícolas, pueden utilizar solamente los trabajadores que están en este momento en territorio nacional, nacionales o legalizados, y no depender de esa mano de obra que ingresa a Costa Rica innegablemente en condición irregular? ¿Se puede? No, realmente las empresas nuestras requieren de mano de obra extranjera, eso es indudable. De hecho, si vemos en porcentajes cuidados, sí, sobre todo en las empresas del sector agropecuario, la mayoría son hermanos nicaragüenses, para decirlo concretamente, los que laboran. Ahora, la respuesta es, ¿deben tener ilegales en las empresas? No. Y esta pandemia lo que ha evidenciado es que no todas, porque la mayoría de empresas son empresas responsables, pero ahí en la frontera ha habido empresas irresponsables que han venido contratando y explotando la mano de obra nicaragüense sin pagarle ninguna garantía y es más, creando pueblos circundantes a la frontera, y han vivido de eso y hoy están sufriendo las consecuencias porque los vemos sacando post pidiendo mano de obra. Pero lógicamente eso nos señala de que lo que tenían eran ilegales. ¿Y hay alguna solución a corto plazo, don Luis Ramón, en la que se esté trabajando en el sentido de, no sé, de, por ejemplo, aislar no a San Carlos, sino aislar, por ejemplo, a los trabajadores de la empresa, una especie de burbuja productiva que había señalado el ministro de Salud con el fin de no disgregar más el virus? Sí, aquí vamos a ver, aquí va a depender mucho de la responsabilidad de cada empresa, porque efectivamente, y usted lo señala, la burbuja productiva, eso es muy razonable, porque necesitamos, y María José lo decía muy bien, no podemos paralizar una región que vive en constante dinamismo productivo y donde la inmensa mayoría de las empresas trabajan bien. Pero para eso requerimos responsabilidad, que tomen todas las medidas. Si vamos a requerir mano de obra extranjera, pues que vengan y que se legalicen. Yo siempre he planteado cero tolerancia contra los ilegales y mucha tolerancia para legalizarlos. Y voy a explicar esto porque se puede malinterpretar. Es que ninguna persona trabajadora que viene de otro país al nuestro quiere estar ilegal. Las circunstancias lo hacen, ya sean económicas o principalmente económicas. Y entonces lo que tenemos que, como país y en medio de esta pandemia, es sí tratar de aquellas personas que están en nuestro país, ayudarles para que se legalicen, flexibilizar los pagos que corresponden para tener los papeles. Y efectivamente,
que cada empresa suma su responsabilidad. De nada le sirve al gobierno tener todas las medidas, todos los protocolos si no los cumple. Y lo vemos porque esto es que lo que pasó con nicaragüenses pasa con las empresas también. De nada les sirve decirle, mire, usted tiene que ir a guardarse, para ponerlo bien claro, tantos días si no lo hacen. Entonces yo creo que aquí pasa mucho también porque todos asumamos la responsabilidad. Yo lo decía un día de estos, a mí me gustaba un eslogan que utilizaban para la seguridad. La seguridad es cosa de todos y todas. La salud es cosa de todos y todas. Si no asumimos toda la responsabilidad y con las características que tiene la región Huehuetal Norte, no de ahora, ni de este gobierno ni de anterior, para que no se politice, es que tenemos una frontera abierta. Y los que hemos estado en la frontera sabemos, a mí me hace gracia y usted puede ir a comprobarlo, Costa Rica tiene electricidad, Nicaragua no. El pozo está en Nicaragua y la electricidad está en Costa Rica, entonces el cable cruza la frontera. Y eso es una realidad, eso lo vi yo. Y entonces, que eso es criticable, sí, pero es también la convivencia que han tenido los vecinos en la zona fronteriza que hoy se convierten en enemigos producto de una pandemia. Y digo enemigos porque tal vez ahí no sucede. Para los que vivimos en los centros de población sí lo vemos de forma diferente. Así es que a mí me parece que aquí el sector empresarial tiene que asumir una responsabilidad muy fuerte, porque la mayoría, algunas empresas son víctimas de las que hacen, la mayoría de empresas pueden ser víctimas de unas pocas que hacen las cosas mal. Doña María José, usted habrá notado que mi preocupación particular es la premura de las medidas, en el sentido de que si duramos mucho tiempo estableciendo medidas restrictivas, pero que al mismo tiempo mantengan en supervivencia las empresas de la zona, entonces hoy vamos a tener 50 casos, mañana 100, el día siguiente 200 y finalmente vamos a tener que paralizar San Carlos. Desde su punto de vista, ¿qué se puede hacer ya, hoy, mañana, de aquí al lunes para intentar corregir lo que está ocurriendo, doña María José? Bueno, evidentemente lo más importante y que tiene que quedar sumamente claro es que lo que se está buscando es justamente ese equilibrio entre las medidas de salud y la menor afectación posible para todo el sector productivo de la zona. Es un equilibrio que hemos estado justamente alzando la voz para que el mismo Poder Ejecutivo, que es el que tiene que tomar las decisiones concretas de cómo va a actuar la zona y cómo van a ser las repercusiones, pueda marcar una ruta de trabajo, una ruta de línea interinstitucional. Por esa razón es que hemos insistido en que se pueda conformar esta mesa que hoy nos anuncian que va a ser una realidad. Me parece que ese es el primer paso. El primer paso es poder entender la realidad de la zona norte, la realidad de toda una región productiva que definitivamente tiene características muy particulares y muy peculiares, y así poder entonces tomar las decisiones que competan al respecto. Primeramente, considero también que hay que recalcar algo. En la zona norte tenemos mucha industria, disculpen, es que está sonando el pito del parqueo que alguien está atrás. Pero bueno, en la zona norte tenemos muchas industrias, muchas empresas que justamente han estado trabajando de una manera correcta, de una manera responsable, y que el día de hoy tengamos una empresa cerrada justamente por algún contagio, es lo que tenemos que prestar atención. Tenemos que tener mapeada todas estas empresas que están en la región, que ya en la municipalidad de San Carlos específicamente se tiene un mapa específico donde se tienen localizados por región y por distrito cuáles son las empresas de mano de obra nicaragüense y también cercanía con centros de salud. Entonces, si empezamos a tener esa relación interinstitucional y tenemos también, y damos la posibilidad también de que cada uno de los distritos pueda establecer justamente ese cerco epidemiológico, entonces así vamos a poder dar una respuesta oportuna y no tener que estar hablando de un cierre total de un cantón si tenemos mapeado justamente los lugares donde hay mayor afectación o donde hay mayor flujo de nicaragüenses por mano de obra. Doña María José, muchas gracias, y también a don Luis Ramón, que creo que ahí se le cortó la comunicación, pero les agradezco muchísimo. Ahí está nuevamente con nosotros. Don Luis Ramón, muchas gracias por estos minutos, y bueno, les voy a contar, porque yo los llamé
3 minutos antes de la entrevista. Y por eso doña María José salió corriendo al carro y por eso le suena el sensor, pero no se preocupe porque no sonó mucho y don Luis Ramón tuvo la amabilidad de atendernos. Habíamos pactado una entrevista con el ministro de Agricultura, don Renato Alvarado, quien en buena teoría desde hace ya buen rato tenía que haber salido del centro de operación de emergencia, el COE. A las 11:50 nos dijeron ya sale, a las 12 yo lo llamé y resulta que no ha salido y aún no ha salido del COE. Así es que les agradezco mucho a los dos su disposición. Doña María José, muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Randall, siempre va a ser un placer poder compartir con usted y con todos los costarricenses temas de gran relevancia e importancia para el país. Y evidentemente en estos momentos de pandemia y de crisis, lo más importante es, por supuesto, seguir los ordenamientos y los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, poner de nuestra parte de manera individual, pero sobre todo también entender que somos una sociedad que tiene que trabajar en conjunto, que somos una sociedad que tiene que buscar soluciones en conjunto, y por esa razón es que es de suma importancia que se pueda tener una comisión interinstitucional en la zona que pueda abordar desde allá la situación y así poder proteger todo el territorio nacional. Don Luis Ramón, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes también por permitirnos pues dar a conocer esta visión regional. Precisamente les decía que hoy estaba atendiendo y María José también me ha acompañado y nos hemos acompañado en esta tarea, el tema de las rutas nacionales. En medio de una pandemia tenemos una región que por un pleito interno ahí en CONAVI nos tiene sin recursos para atender. Entonces, ayer me hablaban las autoridades del Ministerio de Salud en la forma preventiva, andaban visitando la empresa Cítricos Bellavista y los caminos son intransitables, rutas nacionales. Entonces, nos toca atender también como diputados, yo creo que hacer los enlaces con las instituciones para que las cosas se hagan. Y en esta materia de salud, por supuesto, la disposición de seguir aportando, seguir coordinando y seguir retroalimentando a las autoridades nacionales de la realidad de cada una de las regiones y en este caso la región Huetar Norte con todo este territorio tan extenso. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Son las 12 de la tarde con 32 minutos.